Hola, bienvenidos a la semana 3 de la asignatura Redacción de novela. Durante estas semanas hemos trabajado con la unidad 1 conceptos básicos de la novela. Como les comenté en el video anterior, primeramente y antes de iniciar con la creación literaria es muy importante que nos relacionemos con los conceptos básicos de la escritura y sobre todo de este género narrativo. Para esta semana 3 trabajaremos con la actividad 1.3 elementos de una novela, personajes, ambiente y acción. Es decir, vamos a trabajar con el fondo y la forma de este género narrativo. Como actividad de inicio tendremos que realizar la lectura análisis de la novela. En este documento se va a encontrar información relativa a los conceptos de fondo y forma, es decir, cómo la novela se va a encontrar estructurada a través de ciertos elementos. Respecto al fondo, en cuanto al título, al asunto y el tema, es muy importante que tratemos los elementos de la novela, es decir, personajes, ambiente y acción. Hay algunos elementos que deben de ser muy específicos al momento de expresarlos de manera escrita, ya que ellos serán punto importante para que el lector pueda tomar en cuenta o para que pueda generar estos procesos creativos y reflexivos sobre lo que el autor trata de transmitir a través de sus escritos. Por otra parte, tenemos la forma, que se va a enfocar a la estructura o composición y a la composición lógica o artística. También a los aspectos técnicos y al estilo. Sin embargo, estos elementos ya son muy particulares del autor. Este documento también va a tener información relativa a por qué es importante analizar fondo y forma. Sin embargo, vamos a centrarnos en los elementos constituyentes de una novela, es decir, en la acción, en los caracteres y en el ambiente o marco escénico. Posteriormente, y tomando como base esta información, debemos de analizar elementos de fondo y forma de este texto narrativo. Posteriormente, vamos a relacionar estos elementos con el concepto de pacto narrativo. Este elemento o este concepto se va a tratar de transmitir la conexión que existe entre el autor y el lector. Hay varios autores que han hablado acerca de este concepto. Algunos, como el poeta inglés Coleridge, lo llama la willing suspension of disbelief, es decir, la voluntaria suspensión del descreimiento. Vamos a analizar todos estos conceptos partiendo del lector, es decir, qué el lector debe de creer sobre la redacción o sobre el escrito o sobre los elementos que trata de transmitir el autor. Posteriormente, y ya como actividad de este tema, vamos a elegir una novela para investigar los elementos que la integran. Podemos elegir cualquier novela que ustedes gusten si quieren trabajar desde el inicio, desde cero, y analizar una novela que empiecen a leer esta semana. Podemos trabajar con los primeros capítulos, lo pueden hacer. Sin embargo, si quieren trabajar con una novela que ya hayan leído, también es totalmente válido. ¿Qué vamos a realizar con la novela que seleccionemos? Vamos a elaborar un mapa mental en donde el centro sea el nombre de la novela y las ideas que lo rodean respondan a los siguientes conceptos: acción, personaje, ambientes y estructura. Es muy importante que el mapa mental sea sintético y organizado y que en este se presente el análisis de los elementos de una novela y obviamente no de un cuento o de otro género narrativo. Como actividad de cierre, vamos a incluir un análisis reflexivo en el que especifiquen cuál fue el pacto narrativo que pretendió el autor de la novela que has leído y de la cual desarrollaste el mapa mental. Muy importante, ¿cómo voy a obtener el pacto narrativo y por qué es tan importante en el análisis de la novela? Sí, es cierto. El análisis se basa solamente en el fondo y la forma. Sin embargo, el pacto narrativo va a tratar de expresar la ideología del autor. Sin embargo, va a depender ¿de qué? Del lector, de la forma en la que él comprende estos elementos. Probablemente el autor pretenda transmitir cierto tema o cierta característica en específico. Sin embargo, toda lectura va a depender del lector. Como obviamente ustedes ya lo han vivido algún momento de leer la novela, va a depender del estado de ánimo, va a depender de la concepción, va a depender de la ideología propia del lector. Entonces depende de muchos factores. Vamos a analizar solamente cómo, partiendo de estos elementos,
ustedes y cómo ustedes generaron este pacto narrativo o cómo lo comprendieron. Guardan el documento con la nomenclatura correspondiente y lo envían para su evaluación. Para el envío de esta actividad deben de considerar el mapa mental y la reflexión sobre el pacto narrativo. Muy bien, ya estamos terminando con la parte teórica y posteriormente iniciaremos ya con la práctica, con la creación literaria. Si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico, mensaje en plataforma o a través de las redes sociales. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.